darnos la clase el lunes como de 10 a 12. La idea era que ya comenzara hoy, pero como no nos habíamos puesto de acuerdo si íbamos a tener la clase el lunes o la íbamos a tener hasta el martes, la verdad es que no me animé a decirle, espérame, a ver qué me dicen, porque dije, igual y le voy a quitar el tiempo. Entonces, lo que quisiera ver es si nos podemos poner de acuerdo para que llueve o truene, el próximo lunes tengamos clase con él y que de una vez sea de 10 a 12. No sé qué tantas posibilidades tengan, si tienen algo antes de las 11, y en caso de que Pepe Chuy les tuviera que dar clase, pues que le pidieran esa media hora de gracia para aprovechar que este muchacho tiene la disponibilidad de platicarnos sobre equinos. ¿Cómo ven? Sí, maestro, está bien. Yo se lo propongo al profe y parece que aún no empezaría sus horas. Creo que su hora de prácticas es de 11:30. Sí, es a las 11:30. Entonces les digo, creo que tendríamos, nada más sería oportunidad de que nos prestara esa media hora. Y yo me acomodo también con los de cuarto para terminar antes, porque yo con ellos trabajo de 8:30 a 10:30, entonces podría terminar un poquito antes de las 10, les digo, para aprovechar que este chavo nos hace favor de platicarnos. Sí, está muy bien. Yo le comento al profe Pepe Chuy. Bueno, si quieres comentarle y luego me dices, yo pienso que no hay problema, ¿verdad? No creo que se ponga como gacho, pero pues ya para yo poder también avisarle a Jorge y que haga ahora sí que agende la sesión. Sí, está muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, miren, vamos a comenzar. ¿Quién me quiere hacer favor de explicarme este esquema? Ya lo habíamos comentado la semana pasada, pero vamos a darle otra pasadita porque no está tan sencillo, pero no sé si alguien me quiere hacer favor de ayudarme y explicarme cómo es que se da la cascada del parto. Anden, ¿qué puede pasar? ¿Nadie? ¿Cuál era la pregunta? ¿Están desganados hoy? ¿Cuál era la pregunta? Es que acabo de entrar, no escuché. Sí, que me hicieran favor de más o menos explicarme cómo es que se da la cascada del parto. Bueno, aquí está el esquema, entonces nada más sería para darle una pasadita. Ay, no, yo no me acuerdo. Bueno, me la voy a echar yo. Una cosa que nos faltaba comentar, no recuerdo si ya se las había platicado. La verdad es que va a ser una interacción entre factores fetales y factores maternos, lo que hace que se desencadene el parto. Tan es así que tendríamos que pensar que a veces, a pesar de que el feto se muere, podemos tener las dos opciones, que se dé el parto o que no. Entonces, hay una interacción, no es nada más la madre y tampoco es nada más el feto. Si fuera solamente, bueno, podríamos pensar en ocasiones en las que se da el parto de manera prematura, básicamente porque hay una señal que proviene de cuestiones maternas. Por ejemplo, le ponemos glucocorticoides a la hembra gestante y la hacemos abortar. Sin embargo, también hay ocasiones en que el feto se puede morir y sin embargo no se expulsa. Entonces quiere decir que, es decir, para que se dé de manera normal tiene que haber factores tanto maternos como fetales. En ciertos momentos consideraron que nada más era la hembra, pero les platicaba yo, no recuerdo si a ustedes ya les comenté, que cuando me tocó ir a España al curso de reproducción, nos hablaron, entre otras cosas, de conservación de animales en peligro de extinción y ellos estuvieron trabajando con borregos. No recuerdo que si era borrego cimarrón, honestamente no recuerdo, pero algún borrego de esos salvajes, que la única diferencia que tenía de gestación con las borregas domésticas eran 5 días. Entonces ellos intentaron hacer transferencia de embriones, pasarle los embriones de las borreguitas estas silvestres a las domésticas, y entonces resulta que la gestación
terminó a los 150 días. Los animalitos nacieron prematuros y no sobrevivieron. La duración de la gestación en las otras era de 155. Y entonces esta es una prueba de que no nada más son señales que provienen de la madre, sino que es una interacción entre las señales maternas y las señales fetales, ¿verdad? ¿Qué pasa con un feto momificado? Está muerto y sin embargo se queda allí. Entonces esas señales fetales faltan para desencadenar el parto. Sin embargo, se necesitan las dos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Recuerden que la placenta dijimos que es un órgano, entre otras muchas cosas, es una glándula endocrina temporal, ¿verdad? Que tiene una gran capacidad de producción de hormonas esteroides, de hormonas que vienen del cortisol. Sin embargo, no nada más esas. Entonces, la placenta fetal va a empezar a producir hormona liberadora de corticotropina. Se considera que las adrenales fetales también alcanzan cierto grado de maduración y entonces pueden empezar a trabajar justamente con esa CRH que se produce en la placenta. ¿Qué podría hacer que también esas adrenales empezaran a trabajar? Que finalmente el feto empieza a crecer a lo bestia. Recuerden que en el último trimestre de la gestación, básicamente lo que hace es crecer, 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 crecer. Acumular recursos para poder sobrevivir posteriormente. Entonces, eso genera un gran estrés, porque el feto ya no cabe, y por otro lado, el aporte de nutrientes empieza a disminuir, porque además la placenta empieza a degenerar también. La placenta se empieza a calcificar y empieza a disminuir el aporte de nutrientes. Entonces, es suficiente motivo para que se genere estrés y entonces las adrenales empiecen a trabajar. Entonces, ¿qué va a suceder con esas adrenales fetales? Por un lado, van a producir cortisol, y decíamos que el cortisol tiene dos sitios donde va a actuar. Uno es en los pulmones fetales, va a permitir que los neumocitos tipo 2 empiecen a producir surfactante para que los pulmones maduren y no colapsen después del nacimiento. Y por otro lado, el cortisol va a modificar el patrón de esteroidogénesis de la placenta. Entonces decíamos que esa placenta venía produciendo una gran cantidad de progesterona y una cantidad pequeña de estrógenos. Sin embargo, más o menos a partir de mediados de la gestación hacia adelante, van a ir subiendo paulatinamente las concentraciones de estrógenos. El cortisol va a tener que ver con eso, y también el hecho de que la corteza adrenal fetal va a empezar a producir dehidroepiandrosterona. Esta es una hormona masculina, pero recuerden que las hormonas masculinas son los precursores de los estrógenos. Entonces, con la enzima aromatasa, esta dehidroepiandrosterona se puede convertir en estrógenos, de tal manera que tenemos dos razones para que aumenten. El aumento de los estrógenos es importante, ya lo habíamos comentado un poquito antes cuando hablábamos de la función lútea, para que empiece a producirse la prostaglandina F2-alfa. Y la prostaglandina F2-alfa sabemos que va a generar la luteólisis, y entonces vamos a tener dos razones para que disminuya la progesterona. Porque si se acuerdan, tenemos dos fuentes de progesterona posibles. Por un lado, el cuerpo lúteo, y por el otro lado, la placenta. Y a la placenta ya le cambiamos el chip, ¿verdad? Ya dijimos, ya bájale a la progesterona y súbele a los estrógenos. Por otro lado, los estrógenos van a empezar a generar cambios a nivel del miometrio, ¿verdad? Porque van a hacer que se generen unas uniones entre las células que se le llaman uniones tipo gap, que van a permitir que esas células musculares empiecen a comportarse como si fueran una sola unidad. Y eso les permite las contracciones necesarias que se van a necesitar para parir. Por otra parte, también los estrógenos van a permitir que en el útero se expresen receptores para oxitocina. Otra vez, el asunto de las contracciones. Y por otro lado, los estrógenos también van a empezar a hacer cambios en el cérvix, ¿verdad? Ese cérvix se va a empezar a abrir. Por otro lado, también se va a empezar a producir relaxina. La placenta el ovario produce relaxina, pero la placenta también tiene la posibilidad, y esa relaxina es lo que va a permitir la dilatación del canal pélvico.
Ahorita lo vemos un poco más adelante. Recuerden que va a generar cambios en el tejido conectivo, cambios a nivel de la sínfisis púbica, de los ligamentos, que van a permitir que se abra. Bueno, y por otro lado, ya cuando el parto es inminente, cuando se está dando, recuerden que comienzan las contracciones y comentábamos en la última clase que esta secreción de la oxitocina es pues prácticamente el único ejemplo. Bueno, sabemos que hay otro. En el momento del celo, ya sabemos que los estrógenos suben y eso genera una retroalimentación positiva sobre la secreción de GnRH y luego sobre la de LH. Pero si se fijan fuera de ese ejemplo, todos los otros mecanismos de control hormonal que tenemos no son de retroalimentación positiva, son de retroalimentación negativa, ¿verdad? Y este es el otro. Entonces, recuerdan, empiezan a aumentar las contracciones uterinas con la síntesis de oxitocina, y las contracciones uterinas y el hecho de que el feto empiece a empujar el cérvix va a generar un reflejo que va a hacer que se secrete más oxitocina. Y eso a su vez tiene que ver ¿Ese también. reflejo cómo se llamaba, maestra? Mándeme. Ese reflejo tenía un nombre, ¿no? ¿Qué nombre será? El de Ferguson, ¿no? Algo así, Es de ¿no? Ferguson, ¿no? Sí. Y es un reflejo neuroendocrino, ¿verdad? Entonces son la acción motora del feto y esas sensaciones sobre el músculo y las uniones entre la sinapsis neuromuscular que termina con una liberación de hormonas. Efectivamente. Entonces, bueno, también comentábamos que no era el único momento en que la oxitocina se secreta, sino también en el momento de la bajada de la leche, y durante el orgasmo también genera contracciones musculares a lo largo de todos los genitales. Entonces, bueno, ya luego hablaremos un poquillo sobre el uso clínico, ¿verdad? Allí nos habíamos quedado. Entonces, vamos a ver los signos cada una de las etapas del parto, cómo se desarrollan. Es bien importante, muchachos, que sepan identificar las fases y que más o menos también conozcan la duración, porque la verdad es que es uno de los momentos en que más puede uno meter la pata. Una de dos, o porque no ayudan al animal de manera oportuna, o porque están metiendo su cuchara cuando el animal todavía no está preparado para parir. Es muy común eso en los ranchos. Yo estuve trabajando ya hace muchos años, pero estuve trabajando en el rancho El Gigante. Con esa cantidad de animales, yo creo que no había un día que no hubiera becerros muertos, porque finalmente sabemos que una de las características es que los animales van a parir cuando se sientan más seguros, y eso a veces no es durante el desarrollo del día, ¿verdad? Entonces, si tienen ustedes veladores que están cuidando las vacas para parir, puede ser o que ya les surge irse, entonces como que la vaca quiere parir, pero yo ya me quiero ir, entonces, ¿qué hago? Voy y meto mi cuchara cuando no debería de hacerlo. O bien, me fui, la vaca ya estaba queriendo parir, pero yo ya me voy, y entonces resulta que regreso al día siguiente y el animal ya está, ya pasó demasiado tiempo. Entonces creo que sí es uno de los momentos, y lógicamente, como se lo podrán imaginar, con las vacas lecheras, en donde más metidas de pata podemos hacer. Entonces, vamos a usar otra vez de modelo la vaca lechera, y vamos a platicar sobre los signos, ¿verdad? Entonces, hay lo que le llamamos los signos de que el parto es inminente o de la inminencia del parto, es decir, ya casi los animales van a parir. Una de las cosas, pues, lógicamente va a ser el desarrollo mamario. En el caso de las becerras, esto va a ocurrir bastante temprano, y en el caso de las vacas, alrededor de 2 a 3 semanas antes de la gestación. En el caso de las becerritas sería a partir de la mitad de la gestación hacia adelante, es cuando decimos que la vaca se ubra, ¿verdad? Además, recuerden que en el manejo del ganado lechero, nosotros, después de hacer el diagnóstico de gestación, vamos a suponer que lo hacemos a los 40 a 45 días, la verdad es que no habría como mucho sentido de estar palpando esas vacas, salvo que nos las reportaran con signos de calor.
Sí es posible que los animales presenten signos de calor durante la gestación, porque sabemos que los signos de calor tienen que ver con la presencia de los estrógenos. Y hemos dicho que de la mitad de la gestación hacia adelante empieza a haber más estrógenos. Sin embargo, cabe la posibilidad de que los animales presentaran calor porque repitieron, porque abortaron, ¿verdad? Entonces, o porque tuvieron, bueno, reabsorción embrionaria ya no sería, porque ya estamos hablando de más de 45 días, más bien hablaríamos de aborto, y pudiera ser que no nos diéramos cuenta. Pero en términos generales, la verdad es que no volveríamos a meterles mano a las vacas hasta los 7 meses. ¿Por qué a los 7 meses? Porque se supone que es cuando va a ser el secado ya, ¿no? Efectivamente. Entonces, si nosotros no verificáramos que los animales están gestantes, ¿qué pasaría? Nos quedaríamos, si los secamos, nos quedaríamos sin leche y en un animal que no está gestante, entonces tendríamos que esperar hasta que se cargara y hasta que pariera para que volviera a darnos leche. Ya sabemos que eso es, imagínense que fueran solo 9 meses, es muchísimo tiempo, salvo que tuviéramos un asilo de vacas, ¿verdad? Entonces tendríamos que recurrir a alguna técnica de inducción de lactancia, lo que le llamamos parto químico. Lo hicieron con Caro en fisio. No. No, bueno, lo vamos a ver un poquillo más adelante. Y la verdad es que es un tratamiento caro, es un tratamiento que tiene sus asegúnes en relación a la salud pública, porque tenemos que meter hormonas a montones, ¿verdad? Y que a veces no resulta como quisiéramos. Y que además lo tendríamos que continuar con un protocolo de somatotropina cada 14 días. Entonces es caro y a veces no resulta tan bien. Entonces esto sería bastante grave, ¿verdad? Entonces les decía, tendríamos que haber checado a los 7 meses a los animales para asegurarnos de que todavía están gestantes. Entonces, en el caso de las vacas ya de más partos, pues la ubre aumentaría de tamaño de manera más evidente alrededor de 21 días más o menos, 21 días antes del parto. Empezaríamos a observar también el edema de la ubre alrededor de una semana. Empezaría a haber goteo de calostro y también empezaríamos a observar la vulva edematizada y con una secreción de moco. Los animales van a empezar a cambiar su posición. Aquí podemos ver cómo se hace una especie de hueco aquí y se le llama en términos rancheros que la vaca está quebrada. Y básicamente esos cambios tienen que ver con la secreción de la relaxina porque va a hacer modificaciones a nivel de los ligamentos que sostienen a la pelvis. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, vamos a dividir el parto en 3 etapas. Estos solo son los signos de que es inminente, pero todavía no inicia el parto. Entonces, las etapas del parto van a ser 3. La primera etapa se le llama etapa de preparación o de dilatación cervical, y en el caso del ganado lechero, bueno, no el ganado, siempre estoy pensando en vacas lecheras, perdón, es un problema que tengo yo mental. En el caso de los bovinos, va a durar entre 2 y 6 horas. Lógicamente, cuando hablamos de animales de primer parto, pues suelen tardarse más. Una vaca multípara en 2 horas prácticamente saldría de esa primera etapa. La segunda etapa es el parto como tal, sería la etapa de la expulsión fetal, que no debería de prolongarse más de 2 horas. Y la última etapa es a lo que se le llama, lo que consiste en la expulsión de las membranas fetales, que debería de ser en menos de 24 horas, pero la verdad es que hay algunos libros, y ustedes lo pueden ver, en donde se considera que en menos de 12. Ya sabemos que mientras más tiempo permanezca la placenta allí, la posibilidad de que después tengamos problemas de metritis o eventualmente de piometra, pues va a ser más grande. Entonces, bueno, vamos con la etapa de preparación. Entonces, justamente lo que estábamos mencionando hace un momento, que tiene que ver con la síntesis, la liberación de relaxina, son las modificaciones en los ligamentos de la pelvis. Tenemos el ligamento sacroiliaco dorsal, el ligamento sacrociático, y va a haber una modificación
en las fibras de tejido conectivo ahí que van a hacer que esos ligamentos se relajen. Por eso se ve lo que se conoce como la vaca quebrada. También va a haber modificaciones en las fibras musculares, tanto del útero como del cérvix, de tal manera que va a empezar a haber contracciones y eso va a permitir que el cérvix se vaya dilatando. La dilatación debe llegar un momento, por eso les puse aquí un puño, en que se alcance la dilatación y que quepa, con la mano en la cintura, quepa el puño de la mano, ¿verdad? Vamos a encontrar a los animales con signos de inquietud, porque básicamente van a empezar a tener dolor, van a empezar a tener cólico, se van a separar del resto, ¿verdad?, de los animales. Y también es un momento en que esas secreciones que salían por la vagina, pues van a empezar a incrementarse. Entonces dijimos, esto debería de durar entre 2 y 6 horas, dependiendo del número de partos. Entonces vamos a ir viendo en cada una de las etapas cuáles serían los criterios para intervenir, ¿sí? Entonces, básicamente, en este momento sería que la vaca haya estado en esta primera etapa más de 6 horas y que no se haya empezado a ver la prensa abdominal, que haya contracciones y movimientos a nivel del abdomen para empezar la etapa de expulsión. La otra sería que el animal tenga una posición de orinar. Aquí la podemos ver, miren, tiene la cola levantada, está quebrada, ya vimos acá, pero tiene lordosis también, ¿verdad? Y que camine simplemente así y no orine ni pase nada alrededor de 3 o 4 horas, ¿sí? Si no pasa ninguna de estas dos cosas, la verdad es que no tendríamos motivos para intervenir. Ni tendríamos por qué andar metiendo la mano y viendo, a ver si vendrá bien el becerro, no tenemos por qué meterla nuestra cuchara, ¿sí? Recuerden que la reproducción solita, ¿verdad? Ya cuando no se puede, pues ahí sí ni hablar. Vamos con la segunda etapa. Entonces, la segunda etapa dijimos que duraría alrededor de 2 horas. Entonces, ¿con qué va a empezar? Lógicamente, lo que acabo de comentar. Vamos a empezar a ver que el animal hace prensa abdominal y que se va a romper el primero de los saquitos. Tenemos 2 saquitos, ¿verdad? Si se acuerdan, teníamos 3 membranas fetales. Está el fetito y luego está la membrana amniótica con su respectivo líquido amniótico. Y después están la membrana coriolantoidea con su respectivo líquido. Entonces se va a ponchar primero el coriolantoides. Y debería de pasar más o menos 1 hora entre la ruptura del coriolantoides y la ruptura del amnios. Básicamente, tendría que empezar a ver la prensa abdominal y tendría que expulsarse el feto, ¿sí? ¿Qué pasa si esto no progresa? Sabemos que el feto va a empezar a tener sufrimiento. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que va a empezar a sufrir de asfixia, ¿verdad? En este momento podríamos tener el riesgo de que se estuviera apretando el cordón umbilical. El feto podría empezar con el hecho de que haya acidosis. Acuérdense que cuando nosotros no recibimos suficiente oxígeno, pues no nos vamos a morir luego, ni las células tampoco. Recuerden que vamos a optar por el metabolismo anaerobio, ¿verdad? Pero el metabolismo anaerobio, pues ya sabemos que tiene 2 limitaciones. Una es que la cantidad de ATP que se forma, pues es poquita en relación al aerobio. Y el otro gran problema es que tenemos como metabolito el ácido láctico, ¿verdad? Entonces, el feto podría empezar a sufrir acidosis a partir de la hipoxia. Y como resultado de eso, pues van a pasar muchas cosas. Una sería que se va a relajar el ano y entonces empezaría a salir el meconio al líquido amniótico. El feto empieza a tener necesidad de respirar y entonces podría aspirar líquido amniótico y eso genera un problema que justamente se llama síndrome de aspiración de meconio, que ahorita lo comentamos. Entonces, el feto podría morir de 3 a 12 horas después, si vemos que esto no avanza, ¿verdad? Dependiendo de muchas circunstancias. Okay. Entonces, ¿cuándo habría que meter nuestra cuchara? Fíjense aquí,
se ve la lengüita del feto y como pueden ver está cianótica. ¿Esto es normal? Pues sí, porque a la hora que la vaca aprieta, pues lo está apretando. Pero a la hora que la vaca ya no aprieta, la lengüita debería de regresar a tener un color rosa. Si no pasa eso, significa que el feto ya tiene hipoxia, ¿verdad? Entonces, intervenir cuando eso ocurre, cuando la vaca ha estado pujando 30 minutos y no pasa nada, no hay ningún avance. Si el saco amniótico se observa colgando de la vulva más de 2 horas. Si ya se rompió el saco amniótico y pasa 1 hora y no hay ningún avance, entonces habría que meter mano. Pero si no, no, ¿verdad? Entonces, lo que comentábamos hace rato, ¿en qué momento se debería intervenir, además de esto? Si encontramos en el canal de parto, si ya metimos la mano y encontramos meconio, es importante empezar a ver qué hacemos. Aquí tenemos un marranito, si se fijan, está manchado. Estas manchas precisamente son de meconio. Y aquí vemos una histopatología de pulmón, en donde vemos que los espacios de los alvéolos que deberían de estar vacíos tienen aquí una sustancia que justamente es el meconio. Entonces me tocó en una ocasión ir a un congreso de patología y me tocaron unas pláticas con un señor que se había dedicado a hacer un chorro de investigaciones sobre síndrome de aspiración en meconio. Empezó investigando en niños y luego ya lo investigó en cerdos y luego lo investigó en perros, lo investigó en muchas especies. Entonces encontró en términos generales algunas coincidencias y una muy importante era que la cantidad de meconio que haya en el animal por fuera no está correlacionada con la cantidad de meconio que se encuentra en los pulmones. En otras palabras, yo puedo encontrar un marranito así que en realidad no tiene tanto meconio y tiene los pulmones llenos de meconio. O me podría encontrar un animal que prácticamente se ve amarillo, todo manchado, y no necesariamente tiene tanto meconio en los pulmones. Esa fue una. Otra segunda coincidencia es que es un problema más frecuente en los machos que en las hembras. Esto podría estar asociado al tamaño del feto. Y la tercera, que yo creo que es una de las más importantes, es que son animales que aunque sobrevivan, a lo largo de su vida productiva van a tener cierto rezago. Va a haber secuelas de esto. Entonces, deberíamos de prevenirlo, ¿verdad? Las distocias. Entonces, la presencia de meconio sería otra razón para que metamos nuestra cuchara. La presencia de sangre en las membranas fetales también sería una razón para intervenir. Cuando las membranas fetales que vemos que están colgando ya hay cotiledones que están sueltos, y cuando ya metimos la mano y vimos que la posición del feto es anormal, porque entonces puede seguir pujando por el resto de su vida el animal, la hembra, y no va a haber avance en el parto. Y la otra sería la torsión uterina. Aquí podemos ver, así como tenemos distopias digestivas, ¿verdad? Y de repente tenemos una torsión gástrica, pues podemos también tener una torsión uterina. Maestra, ¿y la torsión uterina puede ser como más específica en una especie? No sé, ¿hay más específica en las cerdas o más específica en las perras o algo así? Fíjate que en términos generales, de la torsión uterina, la verdad es que no sé, no he leído nunca nada en particular, pero en términos generales sí vas a encontrar más distocias en algunos animales que en otros. Ya sabemos que las vacas van a ser unas de ellas, las cerdas, yo creo que van por ahí siguiéndole los pasos, y algunas especies de perros. Ya ven que tenemos perros braquicéfalos, perros, bueno, ahorita vemos las razas, pero por ejemplo los bulldogs son perros que pues prácticamente todas las veces tienen que nacer por cesárea, aunque allí la razón no necesariamente es esto, ¿verdad? En esa razón más bien sería la desproporción fetopélvica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tenemos una pelvis muy chiquita o tenemos un feto muy grande? Pero de la torsión no sé, fíjate si haya alguna especie que tenga particularmente tendencia, honestamente. Ah, bueno, miren, aquí tenemos, fíjense cómo está todo embarradillo de meconio. Entonces, esto no va a ser una,
se me fue la palabra, un indicativo de qué tanto meconio haya aspirado el animal. Entonces, lo que comentábamos justamente ahorita, hablaríamos de una distocia cuando justamente esta segunda etapa no ocurre de manera adecuada. Entonces, vean la incidencia en bovinos, que es del 3 al 25%. Quería hacer una búsqueda de algún catálogo de sementales para revisar los datos de facilidad de parto, nomás que ya no me alcanzó el tiempo. Pero bueno, recuerden que los sementales bovinos, ay, se me perdieron los. Nosotros tenemos, dentro de toda la información que presentan, tenemos el dato de facilidad de parto. Entonces, eso se expresa como un porcentaje. Y en términos generales, nosotros diríamos, déjenme encontrar el signo de menor que, tendríamos que estar hablando de una facilidad de parto alrededor de entre el 8 y el 10%. ¿Cómo se mide eso? Acuérdense que todos esos datos son de toros probados, ¿verdad? De toros que ya tuvieron hijas. Entonces, ¿qué quiere decir una facilidad de parto del 8 al 10%? Quiere decir que las hijas de ese toro, del 8 al 10% de ellas han presentado distocias. En el caso de las vaquillas, bueno, se trata de que la facilidad de parto no sea muy baja, porque, más bien muy alta, porque entonces podría ocurrir que las vacas inseminadas con esos toros, pues lógicamente no van a tener problema, pero el resultado de una cría muy pequeña pudiera ser que cuando esa cría sea becerra y se insemine, tenga un tamaño en términos generales menor y entonces sea un animal que tenga problemas al parto. Entonces, generalmente buscaríamos facilidades de parto entre el 8 y el 10%, no menores del 8, porque entonces estaríamos hablando de ese riesgo de que sean becerritas después muy pequeñas y que puedan tener problemas. Entonces, pero ya sabemos que las vacas, por esa configuración que tienen de su pelvis, que si se acuerdan, es una configuración, es una pelvis dolicopélvica, ¿verdad? Que es más alta que ancha, esa es una. Luego la otra tiene un piso que es cóncavo y que además tiene una espina púbica allí. Y otra cuestión que en el examen me pusieron, ¿qué me pusieron? Bueno, me pusieron el dibujito, pero acuérdense que es algo así. ¡Ay! No me quiere salir el dibujo. Dijimos, el trayecto de parto es sigmoide, ¿verdad? El feto está acá abajo y primero tiene que subir y luego baja a ese piso de la pelvis cóncavo y luego tiene que volver a subir para salir. Ajá. Entonces, eso le dificulta las cosas. Entonces, no vamos a tener otra especie que tenga mayores problemas para parir que una vaca. Entonces, la incidencia sería desde el 3% hasta el 25%. Los segundos que tendrían problemas serían los caballos y los porcinos, del 1 al 2%, ovejas, un poco más, en preñeces gemelares. Si tenemos preñeces de partos más, es decir, de partos que sean más de 2 fetos, generalmente no hay problema porque son más pequeños. Y los perros, estos serían algunas de las razas que podrían presentar problemas. Los braquicéfalos y algunos perros terrier, como los Boston Terrier, que son estos, los Scotch Terrier, que son estos, y los pequineses. Y siempre pongo la imagen y porque no, luego no me sé las razas de los perros. Bueno, déjenme. A ver, los que saben de perros, sí hay algunos que de plano solo nacen por cesárea, ¿verdad? Como los bulldogs Los franceses. bulldog inglés. Ajá. Los, Ay, pues que sí, los pobrecitos. ingleses. Muchas gracias. Entonces, bueno, ¿qué es lo que puede pasar en ese momento? O bien, ¿qué podría haber venido pasando para que en el momento del parto el feto tenga problemas de acidosis o antes del parto tenga problemas de acidosis? Entonces, aquí me encontré un artículo
aquí se los dejé la liga, por si luego le quieren echar un ojo, sobre todo aquellos que les interesan. Bueno, yo creo que esto se puede aplicar a todas las especies, pero en este caso encontré ese artículo que habla sobre la utilidad que tiene la gasometría para evaluar la viabilidad y el bienestar de los fetos, perdón, no de los fetos, sino de las crías al momento del nacimiento. En este caso aplicando a lechones. Entonces, ¿qué hacen? Miden la cantidad de oxígeno, la cantidad de dióxido de carbono que hay y pueden medir incluso también el ácido láctico para más o menos predecir cómo está ese animal y cómo le va a ir, ¿verdad? Entonces, y este cuadro venía ahí, me pareció interesante que lo vieran solamente para analizar por qué podría haber hipoxia fetal. Entonces, nosotros podríamos tener acidosis por causas maternas, por causas de problemas a nivel de la placenta o bien por causas fetales. Y esos problemas pudieran ser agudos, podrían presentarse al momento del parto o bien podrían ser de naturaleza crónica. Entonces, dentro de los problemas asociados a la madre de naturaleza crónica, miren, por ejemplo, podríamos encontrar enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas o problemas con la presión sanguínea, ¿verdad? La preeclampsia, una hipertensión. En el caso de la placenta, podría ser una compresión persistente del cordón umbilical. ¿Por qué podríamos tener una compresión persistente? Pues por un problema, por ejemplo, de timpanismo, algo que generará un incremento en el volumen del rumen, por un problema de que el animal estuviera en recumbencia, que no se pudiera levantar por alguna razón. Podríamos hablar de algunas anormalidades durante la gestación, como el hidroamnios o el hidroalantoides, si se acuerdan, hay edema, esas podrían ser algunas causas. De naturaleza fetal, podría haber, bueno, habla nada más de interrupciones arteriovenosas, tumores fetales, anormalidades cardíacas. En el caso, eso crónico. En el caso de agudo, en el caso de la madre, podríamos hablar de hipotensión o de hipovolemia. En el caso de la placenta, bueno, una separación, un desprendimiento de placenta, un desgarramiento de la placenta. Y en el caso del cordón umbilical, pues otra vez, oclusión del cordón umbilical podría ser en el momento del parto cuando cuando el cordón umbilical se enreda, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces hablaríamos de acidosis aguda o de acidosis crónica. Y cualquiera de las dos, pues podría terminar con la muerte del feto. Si quieren, luego pueden revisar el artículo. Entonces, la tercera etapa sería la expulsión de las membranas fetales y se considera que comienza cuando se revienta el cordón y debería de expulsarse la placenta en un periodo de entre 45 minutos y 8 horas. Y depende qué tan severos seamos, diríamos que hay retención a partir de las 12 horas, en otros hay quienes consideran que a partir de las 24. Y entonces aquí como que la patogenia de la metritis o de la piometra en un bovino, pues es muy diferente a la que ocurre en una perra, ¿verdad? Aquí básicamente, pues iría progresando de un problema de retención placentaria, en donde hay inflamación, suele haber inflamación de inicio, y decíamos que lo que también hacía que las vacas fueran más proclives a esto es que sus carúnculas pues son convexas, ¿verdad? Y entonces eso hace que la inflamación de la carúncula dificulte el hecho de que el cotiledón se zafe. Por otro lado, otro agravante que tenemos con las vacas es la producción de leche, ¿verdad? Porque la cantidad de calcio que esto implica es muy grande y entonces eso las hace, las predispone a que tengan hipocalcemia, que tengan fiebre puerperal. Y sabemos que el calcio tiene también que ver con la contracción muscular. Entonces, problemas en la dieta pudieran ser otra de las razones. Entonces, sabemos aquí como que es muy lógico que el hecho de que la placenta se retenga, haya descomposición y haya proliferación bacteriana, nos podría llevar a que tuviéramos una endometritis, una vaca sucia,
y que esa inflamación del endometrio, si se acuerdan, las prostaglandinas, ¿de dónde salen? Del ¿De dónde salen endometrio. las prostaglandinas? Del endometrio, ¿verdad? Entonces, esta inflamación del endometrio, ¿a qué nos podría llevar? Pues justamente a una alteración en la producción de prostaglandinas. Y si no se producen prostaglandinas, ¿qué va a pasar? El cuerpo lúteo persistente. De acuerdo, ¿verdad? Entonces tendríamos un cuerpo lúteo persistente, tendríamos progesterona y eso nos daría un cervix que va a estar cerrado, nos daría un útero, ay, no se crean, no llevaba diéresis, un útero laxo, un útero que no va a tener contracciones y un sistema inmune, al menos de manera local, deprimido, ¿verdad? Y si a todo eso le sumamos lo que ya tenemos ahí, entonces eso es igual a una piometra, ¿verdad? Entonces, una piometra, ¿qué podría suceder? Dijimos, yo no tengo por qué estar palpando vacas recién paridas. No tendría por qué hacerlo porque sé que me voy a encontrar un útero grandísimo con descargas uterinas por la presencia de los loquios, ¿verdad? Después del parto, que la involución uterina y la reactivación de la actividad ovárica, la reactivación de los ovarios más bien, va a tardar alrededor de 45 días, ¿verdad? Entonces yo no tendría por qué andar palpando vacas a los 14 días de paridas, porque la verdad es que no voy a poder encontrar gran cosa. Pero entonces, ¿qué riesgo corro? Que pase esto y yo no me entere, ¿verdad? Y que entonces de repente me reporten esta vaca porque resulta que se acaban de dar cuenta que ya tiene 75 días de parida y ni siquiera ha presentado calor. Y entonces resulta que la sacamos, la revisamos y tiene un uterote lleno de jalea, ¿verdad? Y tiene un cuerpo lúteo allí. Entonces tiene piometra. Entonces yo les había comentado que en el caso de, y por cierto, me encontré, entre otras muchas cosas que estoy intentando hacer con la condenada cuarentena, que no me alcanza el tiempo, es arreglar mi casa, porque me cambié de casa hace 5 años y todavía no termino de sacar cosas y, ay Dios, qué cosa tan horrorosa. Y me encontré el programa que les había platicado de los 100 días, de la vaca, el programa de los 100 días. Se los voy a pasar y entonces hablábamos de la importancia de revisar la temperatura corporal y el estado del animal. Es decir, come, rumia, orina, defeca, etcétera, los primeros 10 días después del parto, porque así nos podemos dar cuenta de esto a tiempo, ¿verdad? Y no se nos alargan los días abiertos y todo lo demás. Entonces, bueno, déjenme intentar borrar esto porque ahora ya no quiere. Allá. Déjenme ver cómo andamos de tiempo. Todavía nos alcanza. Bueno, entonces, vamos a platicar. Eso fue en términos generales cómo debería desarrollarse el parto. Entonces, vamos a platicar sobre distocia, que ya dijimos que es un atorón en el parto, ¿verdad? Básicamente en la segunda etapa, la etapa de la expulsión fetal. Entonces, en términos generales, vamos a tener varias causas de distocia. Una de ellas, de las más comunes, sería la desproporción fetopélvica. Tenemos fetos muy grandes o tenemos pelvis muy pequeñas. Luego, también podríamos tener un problema de inercia uterina, es decir, por alguna razón el útero no se está contrayendo. Y eso puede tener que ver, bueno, también como parte de la falta de contracciones, podríamos tener un cérvix que no estuviera dilatado del todo. Entonces, dentro de las razones de eso, podría haber alteraciones hormonales, un pleito por ahí entre el simpático y el parasimpático, una disminución en el aporte de la oxitocina o una disminución en la capacidad del útero a responder a la oxitocina, que sabemos que el hecho de que haya un aumento de los estrógenos permite que se expresen receptores. Podríamos tener problema con los minerales que están asociados a la contracción, como por ejemplo el calcio,
el magnesio. Podríamos tener algunos otros problemas metabólicos o incluso problemas de infección que ocasionaran inercia uterina. O bien también podríamos tener problemas de la postura. Yo creo que me voy a saltar ahorita esto un poquito, nada más para así como que hacer la introducción y luego ya me regreso a eso. ¿Por qué podría también estar incompleta la dilatación? Podría haber, ya dijimos, alteraciones hormonales o bien podría haber algún problema. Por ejemplo, un animal que haya tenido ya muchos partos, que haya tenido distocias previas, que se le haya lastimado al momento de inseminarla o que se le haya lastimado al momento de aplicarle algún tratamiento intrauterino, que pudiera haber tenido cervicitis y como consecuencia de eso desarrollado fibrosis del cervix por falta de circulación sanguínea. Todas esas podrían ser razones para que no hubiera una adecuada dilatación. Y la otra también pudiera ser que el feto estuviera mal colocado. Lo digo así para no decir mal posicionado o con una postura incorrecta, porque precisamente la colocación del feto va a tener que ver con 3 diferentes criterios. Y la preñez múltiple, esa podría ser otra. O bien, malformaciones fetales. Hablamos algo en patología sobre la posibilidad de malformaciones. Aquí tenemos algunas de las que podrían generar problemas al parto. El hecho de que el feto esté edematoso, y podría estar edematoso también porque ya tiene rato que se murió y se quedó allí. Cuando hay doble cabeza, bueno, no es precisamente es más bien una doble cara, esto que se llama disprosupus, eso quiere decir. Fíjense, iba a haber 2 animales y a la hora de la hora nada más la cabeza lo demás se quedó fusionado. Esto es un problema de malformaciones. Bueno, todas estas, son síndromes polimalformativos. Pueden ver que hay un montón de cosas. Aquí tenemos onfalocele, ¿verdad? Además de la artrogriposis, se llama schistosoma reflexum, pero vean cómo está el feto flexionado. Aquí en esta que se llama Perosomus elumbis, entre otras cosas, hay problema en la formación de la columna vertebral. Tenemos artrogriposis, que puede ser lo decíamos la clase pasada, una de las causas de la artrogriposis puede ser el virus de Schmallenberg, los becerros bulldog, la hidrocefalia, la polimelia, miren, aquí tenemos más de 4 patas, hay 5, entre otras cosas. Entonces, en relación a la posición, a la colocación, mejor voy a decir, a la colocación del feto, tendríamos que hablar de varios términos. Entonces, creo que aquí está. A la colocación del feto, en términos generales, se le llama estática fetal. Entonces, la estática fetal tiene que ver con la relación del feto, la relación del feto con la madre, y el otro término tiene que ver con la relación de los miembros del feto con el cuerpo del feto. Entonces, la presentación se refiere a la relación que hay entre el eje longitudinal del feto con respecto al eje longitudinal de la madre. Y en términos generales, entonces, podemos hablar de presentación anterior o presentación posterior. ¿Cuál es la normal? Pues la presentación anterior, ¿verdad? Cuando la cabeza del feto es lo primero que va a salir. Entonces, es el eje longitudinal del feto, es decir, la columna vertebral del feto con el eje longitudinal de la madre. Entonces, la presentación normal sería, la presentación normal sería la presentación anterior. Entonces, eso se le llama presentación. Pero luego también podemos hablar de posición. Miren, aquí tenemos otra vez presentación. Estas presentaciones son normales. Si se fijan, la posición es dorsosacra, ¿qué quiere decir? Que el dorso del feto está en relación con el sacro de la madre.
¿Qué sería algo anormal en relación a esa posición? Que el vientre del feto estuviera en relación al dorso de la madre, como tengo por aquí en una imagen. Déjenme la encuentro. Miren, eso sería. Está de panza. Bueno, aquí tiene las dos cosas anormales. Por un lado está de pancilla y por el otro lado tenemos una presentación posterior. Entonces, en vez de ir primero la cabeza, pues van las nalgas, ¿verdad? Entonces, ya llevamos dos. Y la otra se le llama actitud. Y la actitud se refiere a la posición que tienen. Bueno, es que no quiero decir posición porque luego voy a hacer un revoltijo. Al acomodo que tienen las extremidades. Entonces, en esta que teníamos aquí adelante, podemos ver, la presentación es normal. Viene de cabeza, ¿verdad? La posición es normal. El dorso del feto está pegado al sacro de la mamá. Pero lo que es anormal es la actitud. Esta es la normal porque la actitud es que están los miembros extendidos. Extendidos los de adelante y extendidos los de atrás. Pero si se fijan en este caso, solamente un miembro está extendido y el otro está doblado. Entonces allí ya se imaginarán la cantidad de combinaciones que puede haber en relación a la estática fetal. Esto va a ser bien importante porque si nosotros no acomodamos al feto de tal manera que pueda salir, pues de nada va a servir que lo jaloneen y que hagan esas cosas de traer al vecino con el tractor para jalar al becerrito, ¿verdad? Se supone que una cosa racional, es decir, no comportarnos como animales, sería que la fuerza de dos personas adultas se ejerciera sobre el feto. Nada más de dos personas, no el tractor, ¿verdad? Entonces, bueno, en relación a esto, les voy a pedir, ya sé que tienen mucho trabajo, pero creo que la manera en que más o menos lo podrían, bueno, es que yo soy muy visual, a lo mejor ese es un problema que tengo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Me van a hacer favor de buscarse 5 ejemplos de estática fetal anormal. Entonces, así como hicieron alguna vez unas imágenes de efectos cardíacos, creo que sí fue una tarea que les dejé, porque a mí fue lo que me permitió entender Lo alguna vamos a patología de dibujar. la circulación, ¿verdad? ¿Mande? Lo vamos a dibujar. Entonces la tirada sería que ustedes hicieran dibujitos. Son como este, pero que vienen por decir con una manita hacia atrás Sí, miren, por ejemplo, aquí tenemos una normal, y creo 5 que nada por más. 5, pero el chiste es que aparte, Ya voy a usar ahí mis en un crayolas. dibujito, me pongan cuáles tendrían que ser las maniobras obstétricas que tendrían que hacer. Ajá, entonces, ¿cuáles son las maniobras obstétricas posibles? Entonces, fíjense, tenemos la repulsión. ¿Qué quiere decir repulsión? Repulsión significa que yo voy a aventar al feto hacia atrás, porque eso ¿qué me genera? Espacio, ¿verdad? Si ya lo tenemos aquí afuera, bueno, vamos a imaginarnos qué es este. Déjenme regreso. Por ahí teníamos uno asomado. Ahí está ya. Y nosotros vamos a suponer que estuviera mal acomodado, que tuviera una pata de atrás, en vez de tenerla extendida, la tuviera flexionada. Seguramente ya está ocupando todo el canal del parto, allí no hay espacio, ¿verdad? Entonces, ¿la repulsión a qué se refiere? Que yo lo voy a aventar hacia atrás, porque más atrás voy a tener más espacio para maniobrar. Entonces, esa sería una. Luego, tenemos varias más. La otra es la rotación. Rotación significa que yo lo voy a mover sobre su eje longitudinal. Entonces, por ejemplo, si yo tengo uno que está de panza, con la pancita hacia arriba, esta es la pancita y aquí está el sacro de la madre, pues para acomodarlo, una de las cosas que tendría que hacer sería rotarlo, ¿verdad? Así darle la vueltecita, como si fuera un tornillo. Luego, la otra sería la versión. Versión significa que yo lo voy a acomodar porque está atravesado. Yo no nada más podría tener al feto así de manera longitudinal, lo podría tener atravesado. Entonces, la versión podría ser otra. Recuerden que estos mismos
manejos también aplicarían a las extremidades, ¿verdad? Y esa precisamente sería la rectificación de extremidades. Entonces, eso es lo que quisiera que me hicieran favor de investigar o de analizar, a ver si el feto estuviera de panza, a ver qué necesito hacer para, ¿sí? Entonces, eso es lo que van a hacer su dibujito, hagan su dibujito de la presentación normal y luego hagan el dibujo de cinco problemas de estática fetal y allí muy chiquito, pónganmelo con qué sería lo que tendrían que hacer para acomodar. Por allí seguramente se van a encontrar alguna que es tan compleja que básicamente lo que se tendría que hacer es o una cesárea o en el peor de los casos, si ese becerro no lo lograron sacar y ya se murió, pues una fetotomía, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas muy importantes que tendríamos que hacer, que por aquí se las puse, pues sería checar si ese animalito continúa vivo. Y ya sabemos que eso lo podemos hacer a través de checar los reflejos, ¿verdad? Podemos checar los reflejos podales, tanto en la presentación anterior como posterior, ¿verdad? Pellizcar allí entre las pezuñitas. Podemos, si está de presentación anterior, podemos checar si tiene reflejo de succión, si en la boquita le metemos el dedo y succiona, si hay reflejo ocular, y en el caso de que viniera en una presentación posterior, pues podríamos revisar en el ano a ver si hay reflejo, ¿verdad? Para evaluar si el animal está vivo o no. Y evaluar si la fetotomía pudiera ser una opción. Entonces es una tarea que les voy a dejar por favorcito. Unos cuantos dibujillos, sirve que se entretienen, bueno, como si no tuvieran, bueno, sé que seguramente tienen muchas cosas que hacer. Y por lo pronto le vamos a dejar allí. Y una cosa que antes de que se me olvide, les quiero pedir un favorzote. Me pidió Joandra que les comentara, tiene una tía muy, muy grave en el hospital y requiere sangre. Y ya saben que eso siempre es bien complicado. La verdad es que, si yo pudiera iba y donaba, pero con el hipotiroidismo ya no me quieren para donar sangre. Entonces, generalmente a ustedes que están fuertes, muchachones, les dan oportunidad. Yo quisiera que fueran así como nomás por decir, ay, sí, vamos, porque hoy por ti, mañana por mí. La verdad es que uno nunca sabe cuándo pueda llegar a ocupar. Pero si alguien me hace el favor de ir a donar sangre para la tía de Joandra, le doy un punto para el examen final. O sea, es decir, no para el examen final, para la calificación final. Ya sé que ahorita es más complicado porque a final de cuentas con el asunto del coronavirus, pues a donde menos quiere ir uno es a donde haya más gente. Pero si alguien tuviera oportunidad, híjole, se los agradeceríamos mucho, muchachos. Ojalá que pudieran. Y pues nada más, creo que por el día de hoy, hasta allí le dejamos. Ah, entonces no se les olvide, para la próxima semana, si pueden que tengamos la clase de 10 a 12, para que sea una clase de reproducción de caballos. Va a estar muy bonita. Este muchacho está trabajando en un rancho que se llama, a ver, ahorita les digo, Villa de Santiago, si no me equivoco, y ellos son criadores de caballos finos. Entonces, lo que están haciendo ahorita es producir embriones y vender embriones, entre otras cosas, es a lo que él se está dedicando. Entonces, está bonito lo que está haciendo. ¿Algo más? ¿No? Maestra, No, maestra. y las películas las vamos a comentar. Ay, si de veras, ¿verdad? Ya me fui. Sí, si quieren lo podemos hacer el miércoles. Empezamos con eso, antes de continuarle con esto, por aquello de que tuvieran alguna pregunta, alguna duda. Creo que están creo que están fáciles de entender, pero si quieren podemos comentar algunas cosas en la próxima clase. Ah, muy bien. Órale, pues. Que tengan muy buen día, muchachos, y buena semana. ¿Y para cuándo va a ser la tarea? Yo creo que podemos